Título de la prédica para el día de hoy, eres bendito. Y estamos allí en Juan capítulo 2. Y entonces había pasado la cena del Señor allá de festejo en honor a él en la casa de Lázaro con sus hermanas Marta y María. Y María había derramado su perfume, que era costosísimo. Judas se puso bravo porque eso costaba a precios de hoy casi 16 millones de pesos. Que ¿Cómo se le ocurría derramar eso ahí, eso tan fino? Que eso debía ser para los pobres, y Dios lo paró en seco y le dio una enseñanza de una vez a todos y principalmente a Judas. Y estaban ellos ahí, listo. Y entonces terminamos la última parte aquí en este versículo que decía el 9. Una gran multitud de los judíos se enteró de que él estaba allí. ¿En dónde? En la casa de Lázaro, festejando pues, que Jesús había resucitado a Lázaro y dándole un agradecimiento a él. Y entonces mucha gente fue allá, a la casa de Lázaro. Y no solamente por causa de Jesús, dice aquí, sino también para ver a Lázaro, pues sabían que él lo había resucitado de los muertos. ¿Quién? Jesús. Pero, verso 10, los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y acuérdese que el sumo sacerdote, o sea, Caifás, que era el sumo sacerdote ahí como el presidente del Sanedrín. Esto era un consejo de 24 sacerdotes entre saduceos y fariseos. Esas dos sectas conformaban el Sanedrín. Y él, como sumo sacerdote Caifás, había dado la orden de aprender a Jesús para matar. Ya había tomado la decisión de aprender a Jesús para matar. Y aquí vamos a empezar un poquito de la parte teológica. Por eso repetí estos dos versículos. Porque en Éxodo 12, allá cuando ellos iban a salir de Egipto, de la esclavitud del faraón, Dios le dio la orden a Moisés que le dijera a toda la gente hebrea que escogieran un cordero blanco, sin mancha, menor de un año, y lo sacrificaran y su sangre la pusieran en el dintel, en el marco de las puertas, para que la muerte no entrara y pasara de largo. Eso estaba allá en Éxodo y era una orden que Dios había dado. Pero ¿quién escogía ese cordero blanco sin mancha? El sacerdote, el hombre, el varón de cada casa. Y lo escogía pues para hacer ese holocausto, llevarlo a ese altar, esa ofrenda a Dios. Y la sangre ponerla en el dintel. Aquí se cumple lo mismo. El sumo sacerdote, Caifás, fue el que escogió al cordero y dio la orden de matarlo a Jesús, al cordero, al sin mancha, sin pecado alguno. Eso significaba aquí sin mancha. Y no sabía lo que estaba haciendo Caifás, estaba cumpliendo hasta la palabra, hasta en esto. Él dio la orden de aprenderlo para matar, porque había que escoger ese cordero y ya estaba escogido. Él lo escogió, se llamó Jesús. Mejor dicho, él no se imaginaba lo que estaba diciendo, las consecuencias celestiales que traía el haber escogido a Jesús para matarle. Uf, impresionante. Entonces, ahora sí, verso 12, y aquí seguimos. Al día siguiente, ahorita usted va a saber entonces en qué día estaban. ¿Cuándo fue la cena donde Lázaro? El sábado, por la noche. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Pues mire, aquí dice, al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿de dónde? De Betania, y de la casa de Lázaro. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta ¿de qué? De la Pascua. Tomaron ramos de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerda de todo lo que llamamos el domingo de qué? De Ramos, ¿cierto?
Si esto es el día de Domingo de Ramos y dice ahí el verso 12, al día siguiente, y resulta que lo anterior era la cena donde Lázaro y sus hermanas Marta y María, ¿cuándo hicieron la cena? Sábado, ahí usted lo concluye, facilito. O le dice uno, oh, la verdad, lo que es ponerle el entendimiento a esto. Entonces dice uno, claro, eso fue la noche, el sábado y el domingo de Ramos, mire, pasaban eso. Y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él como estaba escrito. En los otros evangelios usted sabe que el baile dice, vayan allá y díganle a un señor que les preste el pollino sobre el cual me voy a montar y voy a entrar allá. Y a esto lo llaman la entrada triunfal a Jerusalén. Y dice que estaba escrito, ahí dice, verso 15, no temas, hija de Sión. ¿Quién es hija de Sión? Jerusalén, la ciudad. Aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asno. Se tenía que cumplir eso. Ahora, aquí vamos a hacer un estudio más profundo. Vamos a escudriñar más. Porque hasta aquí hay muchos tipos de personas, ahí los ve usted. Estaban los que estaban con Jesús en la cena, sus discípulos, de seguro venía Lázaro, venía María, venía Marta, porque está en la fiesta de la Pascua. Ahí iba a empezar la fiesta de la Pascua. Y Jesús ya sabía que ahora sí había llegado la hora. Un año atrás, sus hermanos, ¿se acuerdan? Eso lo vimos allá en capítulo 7, le dijeron, vaya a Jerusalén y hágase famoso. Vaya ya que se lúzcase para que tenga fama. Y él dijo, no, no voy a ir. Y llegó, fue el día miércoles. Sus propios hermanos de sangre le echaban vaina. Y a él cada vez que hacía milagros y eso, no le gustaba que la gente hablara de él, y que le dieran fama y que, ay, Jesús no, inclusive se iba, no le gustaba ahí, entonces él se escondía, se iba, no le gustaba que estuviera ahí la gente. Inclusive le decía a los que sanaba, vaya y no le cuente a nadie. Él siempre le gustaba eso, estar en reserva, estar ahí eh, sin tanta popularidad ni tanta fama. Nunca lo hacía, él no buscaba la fama. En esta ocasión es distinto. Esta es la única ocasión en que Jesús, si quiere que todo el mundo lo conozca y que sepa él y que entre en esa entrada triunfal a Jerusalén. ¿Por qué cambió Jesús? Si antes no le gustaba y uno decía, ay, tan humilde, él siempre hacía los milagros y no le gustaba que nadie ni le diera siquiera las gracias. Él ya se iba, se perdía, él no le gustaba la fama y le decía a la gente que nada, pero en esta ocasión no. En esta ocasión sí quiere que todo el mundo se entere y que sepan de él. ¿Por qué? Porque ahora sí había llegado la hora. En la ocasión anterior le decía, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado nada, pero en esta sí. Y él necesitaba que la gente supiera que él iba a morir, que él iba a sacrificar su vida por ti y por mí. Y esta vez sí lo iba a hacer público. Voy a morir y voy a padecer y voy a pasar un calvario horrible, pero también voy a resucitar. Y eso lo voy a hacer por ti porque te amo. Y le estaba hablando a toda la humanidad. Por eso aquí hay muchos tipos de personas. Están sus discípulos que caminaban con él. Estaban los de la cena allá donde Lázaro. Estaba la gente curiosa como vemos aquí. Estaban los mismos religiosos, los fariseos, los saduceos. Todo el mundo, distintos tipos de personas. Pero todos no lo entendían bien. La única que lo entendió fue María, la hermana de Lázaro. Ni los discípulos entendieron esto. Esa palabra Osana, que está ahí en el versículo 13, que dice, bendito el que viene, Osana, en el nombre del Señor. Ese Osana significa salva ahora. Y estos, todos pensaron que ese Osana, esa palabra, salva ahora, era para que los quitara del imperio romano, del yugo
del Imperio Romano. Sálvanos ahora, tú eres el rey Salvador, que bien al fin va a venir alguien que destroce a todo este Imperio Romano que nos tiene esclavizado. Él nos va a salvar ahora. Qué distante y qué lejos estaban de entender que el Salvador era salvarlos de la esclavitud del pecado y de esa vida pagana que llevaban. A eso se refería Jesús. Y ellos decían el Hosana, pensando era que él los liberta. Así pasa con muchos. Quieren el Jesús es que los salve de sus situaciones. Sálvame ahora, sácame de esta situación tenaz. Otros acuden a él que no han entendido el salva ahora y entonces cogen y lo hacen como estos. Cogen esas palabras que están en la Biblia y las acomodan, como acá. Ellos acomodaban era que los liberara del Imperio Romano y eso no es lo que significa, pero la acomodan así. Señor, ayuda en mi necesidad, quítanos de esta esclavitud. Y así nos pasa mucho. Señor, quítame de esta esclavitud, tengo esta necesidad. ¿No? Y muchos acuden a eso. Entonces resulta que tergiversan la palabra. Entonces los homosexuales dicen que pueden tener pastores que los dirijan, porque el Señor está al lado de los necesitados, de los... No, no, espere, el adúltero hace lo mismo, el que roba, el avaro, el codicioso hace lo mismo, y todo trata de justificarlo y tergiversar la palabra, cuando ese salva ahora no significaba eso, y todos nosotros, tú y yo que somos cristianos, sabemos que no significa eso, pero les gusta tergiversar la palabra, así como esto. Sálvanos ahora del yugo romano. Y ahora usted entiende por qué después esta misma gente que gritaba Osana, días después, a los 4 días, el jueves de semana de Pascua, gritaban, salven a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Porque dijeron, no, ese que entró en el burrito y le dijimos, Osana, sé que nos va a salvar ahora si mírenlo allá, que nos va a liberar del imperio romano, nada, que salven más bien a Barrabás y que lo crucifiquen a él. Esta misma gente, todos estos que estaban ahí, tenaz, por no entender la palabra, por darle otro significado. Y a la palabra no se le puede dar otro significado. Y ahora usted entiende muchas cosas. Y entiende por qué ellos más adelante salvaron, esos 10 más adelante salvaron fue a Barrabás. Y esa fue la razón. Porque esperaban era que un salvador del imperio romano. Y no este nos sale con disque salvador de pecados y nos limpia de todo. Yo lo que quiero es esto, igual que nos pasa a muchos de nosotros. No, Dios, yo lo que quiero de usted es esto, no me diga otra cosa. No, 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 qué pena. Yo vengo a eso, Osana, a salvarte ahora, a darte libertad de la esclavitud del pecado, a hacerte libre. He venido a darles vida y vida en abundancia, a hacerlo libre y uno debe entender. Y él, claro, es el rey, pero esto no querían era un rey como político, que políticamente ayudara y cuadrara todo para poderlos liberar del imperio romano. No, este rey es el rey de mi vida, el Hijo de Dios, el celestial, el que está sentado en el trono. Él es el rey. Pero aquí lo querían era ese. Pelee la batalla y destruya todo. Y si no, uy, santo, esto es muy profundo. Esto tiene una base teológica profunda. Y entonces, mire, ¿qué sucedió? Verso 16. Al principio, es decir, en esta ocasión, y hasta que no lo vieron resucitado, mire, sus discípulos aquí en este instante no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, resucitó, fue al cielo y adquirió un cuerpo glorificado. Entonces, por eso Juan lo dice aquí, porque esto lo escribió en el año 90, el apóstol Juan. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le había sucedido. A los discípulos les pasó igual. Pensaron que lo sana y el Salvador, no. Así que hay mucha gente que por más que asista a iglesia y crea conocer de la palabra, tampoco es que lo entienda.
Más adelante terminan comprendiendo, si es que Dios quiere que lo comprendan. Mire, ahí está. Esto lo vinieron a entender ellos hasta que vieron a Jesús resucitado. La única que comprendió todo esto fue María, la hermana de Lázaro. De resto nadie más. Mire, y que así habían sucedido. Verso 17. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por eso también la gente había venido a recibirlo. Mire, otro tipo de gente. Muestre los curiosos. Así pasa en las iglesias. Hay muchos que llegan los curiosos. Ay, muestra a ver qué es lo que pasa en esta iglesia, qué es lo que hay. Bien, había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho esta señal, milagro. Ahora hay milagro, muestra a ver, de todo tipo. Pero los fariseos, y aquí viene la religión, dijeron entre sí, como pueden ver, aún así no vamos a conseguir nada. Todo el mundo se va detrás de él. En este instante, ellos se sintieron derrotados, dijeron, no podemos aprenderlo en este instante que todo el mundo está saludándolo con las ramas y con el hosana y gritando, no lo podemos aprender porque esta gente lo quiere, lo idolatra, ahora sí es famoso, donde lo cojamos aquí preso, nos matan a nosotros, no podemos hacer, que quédese callado, hermano. No voy a decir nada a Caifás ni los otros a hacer chito, porque aquí esta gente, este gentío nos mata. Quédese callado. Mejor dicho, a ellos se les arregló el asunto 4 días después, el jueves, cuando pusieron a escoger entre Barrabás dijo, este es el papayazo, y Caifás fue el que dijo, liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús, y el resto de la gente le comió cuento y siguió diciendo lo mismo. Pero en este instante, ese domingo de Ramos, no, coja le torció. Qué impresionante el Señor. Y esto sí quería él que sucediera. Y sí quería que pasara. Aquí sí, única vez que Dios sí quería, Jesús quería ser famoso. Y te damos gracias, Señor, por tu sacrificio y porque todo se cumplió tal cual lo dice tu palabra. Todo lo que estaba escrito de ti se cumplió. Te bendecimos, buen Dios del cielo, por el regalo de tu Hijo Jesús y la explicación que nos has dado con el poder del Espíritu Santo. Amén, mi Rey.